el Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas tiene el alto honor de presentar hoy este extraordinario libro con el pendón El Alto, gestos de hermandad entre la Argentina y Perú en el siglo XIX, de este gran amigo e historiador que es Marcelo J. Perretta. Perretta es sin lugar a dudas un hombre muy vinculado con Perú. Él viaja constantemente. Yo no sé cuántos viajes tenés, pero cerca de 30. Cerca de 30 viajes al Perú, donde además está relacionado con importantes medios académicos, ha dado conferencias, realmente tiene una labor importantísima en las relaciones entre Perú y Argentina, que son sin lugar a dudas dos países que, como surge de este libro, tienen una importantísima relación desde los tiempos más antiguos. Cuando uno piensa en la figura de José de San Martín, que fue sin lugar a dudas el gran libertador de Perú, y un hombre al que los peruanos realmente le tienen una gran admiración. Cuando pensamos en otro gran argentino, Roque Sáenz Peña, que fue otro de los que se unió a los peruanos en la Guerra del Pacífico y posteriormente fue presidente de la República Argentina y general del ejército peruano. Y bueno, en la relación incluso en tiempos más recientes, cuando la Guerra de Malvinas. De modo que este libro, sin lugar a dudas, tiene una gran importancia, tiene muy buenas ilustraciones y indudablemente es de suma utilidad para todos los que queremos conocer esta relación entre ambos países. Marcelo Javier Perretta es un estudioso de las ciencias sociales, conferencista internacional y asesor legislativo, desarrollando su labor profesional en el Senado de la Nación Argentina desde hace más de 15 años. Es decir, es importantísima la actividad que realiza en el Senado Marcelo. Es presidente de la Fundación Regulus, miembro correspondiente del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú y del Instituto Sanmartiniano del Perú. Acá tenemos un representante de ese instituto aquí en la República Argentina, que ellos tienen una representación en nuestro país, como así también de otras entidades culturales cívico-patrióticas. Ha sido reconocido por diversas instituciones peruanas, públicas y privadas, por extender los lazos de hermandad entre los dos países. Este libro se presentó anteriormente en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Yo tuve el honor de asistir allí, precisamente en un momento que estaba muy movida la facultad, porque era el último día de las elecciones del claustro estudiantil, así que andaba de acá para allá. Y se presentó en el salón de actos principal por la decana de la Facultad de Ciencias Sociales, y además tuvimos el honor de que estaba presente nada menos que la rectora de la Universidad Mayor de San Marcos, de
de Perú, ¿no? Esta tan antigua y la primera universidad más antigua de América, de modo que tuvimos ese gran placer de tener presente a esta señora rectora, que estuvo muy interesada, y además también había otras personalidades. Estaba el cónsul general del Perú. Bueno, fue realmente un acto muy lindo, y yo le dije a Marcelo, le digo, bueno, hacer una presentación en el instituto, así nos reunimos y conversamos de este tema. Y yo creo que también sería importante que vos hagas una presentación de tu libro en el Senado, ¿no? Porque realmente yo no sé si están haciendo actividades culturales o están las cosas medio, ¿no? No es fácil, ¿no? Pero por eso yo creo que, bueno, tenemos que tratar de conocerlo y difundirlo por la importancia que tiene, sobre todo para la historia de dos países tan entrañablemente amigos. Así que bueno, los dejo acá con Marcelo y bueno, me voy a sentar como para oírlo. Bueno, buenas tardes a todos los presentes. Gracias por estar en este acto tan importante, en una institución tan fundamental como es el Instituto de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas, que está conformado por amigos. No es la primera vez que me toca exponer acá y siempre me llevo una rica experiencia con todos los debates que se generan posterior a las charlas, que eso creo que es lo más fundamental para poder ir adquiriendo nuevos conocimientos y a su vez también empezar a ver detalles que pocas veces se nombran. Así que la idea de este libro justamente es esa. Acá hoy en la oficina me puse a escribir un poco para no irme por las ramas ni tampoco spoilear tanto, pero sí dar un raconto importante de los puntos más destacados del libro que generan esa intriga para que se siga investigando. La historia de la relación argentino-peruana es muy rica de esos hombres y mujeres que pasaron tanto de aquel país por aquí como los próceres nuestros y personalidades que se fueron a pelear por la independencia y posteriormente allí en el Perú. Este libro trata de mostrar lo fuerte que han sido y son los vínculos de hermandad entre Argentina y Perú. La historia une a ambos países desde sus inicios como gobiernos independientes, y antes de ello se puede ver cómo se fue gestando esos hechos que quedaron marcados. Desde que salió hace un mes esta publicación, ha tenido bastante repercusión, tanto acá como en Perú, en donde en el mes de julio será presentado en la Feria Internacional del Libro de Lima, en la Casona de San Marcos, que depende de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que como se dijo es la decana de América, la más antigua, que este año está cumpliendo, ya se va acercando a los 500 años prácticamente, y que varios de los próceres estudiaron allí también, porque era el enlace más próximo que había al tema académico con Europa en esos tiempos, y también en el Centro de Estudios Histórico-Militares del Perú, institución que tengo el orgullo de poder representarlos aquí en Argentina. Justamente la medalla que uso es de miembro correspondiente de esa institución, y siempre que se expone hay que tenerla para demostrar esa representación. Así que estoy cumpliendo con el requisito, como me lo pidió el presidente de la institución, pero a su vez también poder destacar cómo se va gestando ese vaivén en la historia de ambos países. En nuestro país, como bien se dijo, se realizó la presentación en la Universidad de Buenos Aires, donde estuvo el cónsul general, que dio unas palabras más que fundamentales, sobre todo destacando la figura del libertador San Martín.
Y siempre he dicho que Argentina y Perú tienen una rica historia de hermandad que es más fuerte que, por ejemplo, con países vecinos. Y la idea de este libro justamente es tratar de mostrar un porqué a eso. Siempre está esa intriga. Entonces la idea es ver estos detalles que van uniendo a ambos países a pesar de no ser limítrofes. Como podrán sospechar, encontré un montón de datos que me resultaron no solo interesantes, sino fascinantes por su contenido histórico. Lo más destacable fue conseguir documentos en mis viajes a Lima, ya sean en la Biblioteca Nacional del Perú, que como bien saben fue creada por San Martín, con la ayuda de Bernardo de Monteagudo, que fue el ideólogo detrás de ese protectorado, y también de las distintas charlas que tuve con historiadores que me dieron sus puntos de vista y que muchas veces acá no se hablan esos temas. Entonces la idea es traer todos estos detalles que acá no se comentan. Eso hace que el escrito nos dé contenido que justamente no se ha hablado y que nuestra educación no ha brindado, porque en el colegio prácticamente, y acá lo escribí para resaltarlo, por lo general dicen San Martín cruzó los Andes y ahí terminó la historia. Lamentablemente hay mucho más que eso y es lo que se trata de demostrar. Si supieran todo lo que hay en el Perú sobre él y sobre la relación con Argentina, se sorprenderían, y eso da para escribir varios tomos. En este libro traté de hacer un resumen de resumen, para que no sea ni muy tedioso, pero que también genere esa intriga que uno quiera seguir investigando, que uno quiera ir a los archivos, a las fuentes, a hablar con los historiadores o profesores que saben de los temas, y a su vez sacar las propias conclusiones, que eso es lo más importante. La figura del libertador general don José de San Martín ocupa un lugar estelar en la independencia del Perú y es fundamental en este texto que se ha escrito. En palabras del general Juan Urbano, que es el presidente del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú, él dice que este libro homenajea a los hombres y mujeres, anónimos o no, que se plegaron a la gesta sanmartiniana desde su arribo a costas peruanas en 1820, así como la proclamación de la independencia el 28 de julio de 1821, expresada por la voluntad general de los pueblos, como bien dijo San Martín en ese famoso discurso. Con el protectorado se asentaron las primeras organizaciones de gobierno hasta el retiro de San Martín, dejando establecido el primer congreso. O sea, hace unos años, justamente, el Congreso de la República del Perú hizo las celebraciones sobre ese bicentenario de ese congreso fundamental para dar estructura. San Martín lo que hace es dejar en los peruanos que ellos mismos decidan qué querían, qué sistema de gobierno querían, qué organizaciones querían y cómo querían seguir trabajando en conjunto. Y otra cosa que es muy importante destacar es que él desde el primer momento dice que todos los habitantes que están allí, desde ese momento van a ser considerados peruanos y llamados peruanos. Porque había muchas divisiones. Estaban las divisiones de los que se encontraban en la sierra, en la selva, mismo en los lugares costeros. O sea, el Perú está conformado por muchas culturas, muchas tradiciones diversas. Y San Martín trató de hacer un único elemento de toda esa variedad que enriquecía al país. Urbano también nos dice que más allá de la partida de San Martín quedaron varios hombres para continuar la gesta independentista. Y eso es muy verdadero, porque pensemos por ejemplo en la figura de los que se destacaron en las dos famosas batallas que concretan la independencia peruana y que aseguran la independencia americana, que es Junín y Ayacucho. Pensemos en Junín, la figura de Mariano Necochea, donde Necochea, siendo granadero de San Martín, quedando allí en el Perú, dirigiendo a la caballería y a todo el ejército, lo consideran peruano. O sea, él toma la nacionalidad peruana. Yo recuerdo estando en el campo de batalla de Junín, a más de 4.000 metros de altura, allí en el Perú, me tocó dar el discurso de orden en el 195 aniversario de la batalla. Era impresionante, está el monumento donde tiene un museo debajo,
y yo llevé un cuadro de Belgrano para el museo, que allí no había, obviamente, y ahí me decían que hay un cartel que está puesto, y después lo terminé viendo, que nombran a todos los personajes, las personalidades que lucharon en esa batalla, y al lado decía la nacionalidad, porque lucharon más de 10 nacionalidades en la batalla de Junín. Y cuando llegaba el nombre de Mariano Necochea, decía nacionalidad peruano, lo cual sabemos que él era porteño, pero él tenía tanto amor por el Perú y tanto lo que había hecho, mismo lo habían condecorado, era gran mariscal del Perú y demás, que después tuvo varios vaivenes, porque se volvió a ir del Perú en la época de Bolívar, después regresó. Él en la batalla de Junín queda muy herido, o sea, siempre está ese escrito famoso también de Ricardo Palma, donde habla de Necochea, y ahí es donde se nombran todas las heridas que tuvo, un brazo le queda inútil, y como él había estudiado en Europa, había estudiado matemáticas, lo ponen a cargo de la Casa de la Moneda de Lima, y muere siendo director de la Casa de la Moneda, allá en el Perú, y está en el Panteón de los Próceres, que casualmente lo administra, al lado de la casona de San Marcos, y a su vez, cuando en la década del 40, en 1949, el presidente Perón quiere repatriar los restos de Necochea, el gobierno peruano se lo niega, porque decía que era más peruano que argentino, que había vivido sus glorias en el Perú, y ellos lo consideraban un prócer nacional. Entonces Necochea está puesto en el altar de los próceres, allí en Lima. Otra anécdota de color, hace poco el año pasado, mejor dicho, estuve en Lima y vi dónde estaba la casa de Necochea, que la tiraron abajo, obviamente ya no existe, era un palacete en el actual barrio de Miraflores, y lo gracioso es que ahora hay un shopping, hay un Falabella, pero dejaron una placa en una de las paredes en honor a Mariano Necochea, diciendo que es prócer de la independencia y todo lo que él había logrado en las batallas. Después de esto también, y sabiendo que hay algunos belgranianos aquí entre el público, luego de la Revolución de Mayo, que hace poquito transitamos un nuevo aniversario, nuestros ejércitos comenzaron a ver las diferentes estrategias para avanzar sobre el Alto Perú. Esto lo comento en distintos capítulos. Como bien saben, tanto la expedición de Castelli como la de Belgrano tuvieron acciones notables. Ahí es donde nombra a los hermanos Paillardel, que aquí poco se los nombra, y es una lástima porque es muy rica la historia. Juan Francisco, Enrique y Antonio Paillardel eran próceres peruanos franceses que lucharon en el sur de Perú, en la región Tacna, para apoyar al ejército argentino que estaba en camino. Ejército que, como sabemos, lamentablemente nunca llega, porque intentaban ir por el Alto Perú y siempre los repelían los ejércitos realistas. Pero la esperanza estaba. Lo interesante es que ya en 1813 estos patriotas que nombro utilizaban la bandera azul, celeste y blanca que había creado Belgrano el año anterior, y con esta hacían la revolución en nombre de la Junta de Buenos Aires, vitoreando a Castelli y a Belgrano. O sea, a pesar de la distancia, ya ellos tomaban como propia la Revolución de Mayo de 1810 y tenían la esperanza de que nuestras tropas llegaran para levantar a todo el Perú y independizarlo. Ese apoyo a la Junta de Buenos Aires, aún no conociéndola, pues prácticamente ellos se guiaban por las cartas, se carteaban entre los distintos bandos patriotas, obviamente a través de cartas contrabandeadas, porque no las podían interceptar estos realistas, y hace como un hecho memorable que los hermanos Paillardel trataran de levantar, siguiendo lo que ya había hecho en 1811 también Cela, otro prócer peruano, que en la misma zona trata de hacer una revolución, pero también es sofocada. Y ahí, el plan de Enrique Paillardel, que presenta a Belgrano, y este es otro dato importante, y que muy probablemente lo viera San Martín, es otro dato que poco se dice, más aún opacando el famoso Plan Meylan, que se dice que es el que San Martín se inspira para cruzar los Andes y
ir por mar hacia las costas peruanas. Bueno, lo que sí podemos decir, y esto viendo las fuentes en Lima, es que Paillardel es el plan de Paillardel es el más parecido y a su vez también es el que más se asemeja, porque la única diferencia es que el plan Paillardel decía que había que desembarcar en el sur peruano y San Martín en sí después termina llegando tanto en la bahía de Paracas, en Pisco y todo ese desembarco famoso que después va a entrar en Lima. Pero es mucho más similar en las distancias que el plan Meylan, que supuestamente es el que se podría haber guiado. Continuando con otro dato, y esto para los amigos brownianos, el almirante Brown, en su campaña de Corso, que sale en el año 15, pero en 1816, en el mes de enero, es donde va a bombardear la fortaleza del Real Felipe, que era una mole impresionante en el Callao, la más importante de la corona española en esa época virreinal. Va a anunciar, por decir, la independencia que iba a llegar. Pensemos que a los pocos meses recién se va a declarar la independencia de las Provincias Unidas en Sudamérica, pero a su vez también Brown ya tenía esa orden que le había dado las Provincias Unidas para ir tomando los distintos puertos realistas y tomando también los barcos para, más que nada, debilitar a la flota realista en el Pacífico. El año pasado, en el marco que se celebraba la Revolución de Mayo, junto al Centro de Estudios Históricos Militares del Perú, se puso una placa conmemorativa en honor a Bernardo de Monteagudo. Pensemos que Monteagudo, como dije anteriormente, fue fundamental para ese primer gobierno y esa primera estructura de Estado independiente que va a tener el Perú, implementada dentro del protectorado del Libertador San Martín. Pero a su vez también la imagen de Monteagudo siempre fue cuestionada, tanto así que termina siendo echado del Perú, pasa primero por Ecuador, después termina en Panamá. Posteriormente, Bolívar, porque Monteagudo era una mente brillante con todo lo que había hecho, lo toma como consejero y vuelve a entrar al Perú, a pesar de que estaba amenazado ya de muerte. Y dicho y hecho, en el año 1825, Monteagudo es asesinado en Lima. Casualmente fue asesinado donde hoy en día está la Plaza San Martín. Justamente en ese lugar donde fue asesinado, hicimos poner una placa para reivindicar la imagen de Monteagudo por todo lo que había aportado al Perú y a Latinoamérica, porque él pensaba más allá de las fronteras. Pensemos que también se dice que él fue el que propulsó, podemos decir, ese famoso Congreso de Panamá que va a hacer Bolívar, y ahí Monteagudo va a destacar, más allá del abogado extraordinario que era, toda esa idea americanista que poseía. Bueno, sí. En realidad San Martín, con la colaboración de los pensadores peruanos, logra la campaña militar que no pudo hacer ni Alejandro Magno, los Montes Urales en la antigüedad, ni Napoleón Bonaparte los Alpes suizos. Exactamente. Fue la campaña militar más grande de la historia de la humanidad. Exactamente. Comparada con estas gestas que está nombrando, se dice que la de San Martín es muy superior. O sea, por eso es la gran epopeya, como se la nombra ahí históricamente, y que no fue fácil trasladar semejante ejército que a su vez después para armar, gracias a Bernardo O'Higgins, que fue el que puso el dinero, se hace esa famosa escuadra libertadora. No eran tantos barcos, y en el libro explico ahí, que lo tomé de algunos archivos también de Chile y de la Gaceta de Buenos Aires, justamente, que ahí nombra cómo estaba conformada la escuadra, cómo fue la despedida a la escuadra, con toda la pompa ahí desde Valparaíso, y después, posteriormente, cómo es la entrada de él a Lima sin disparar un solo tiro. O sea, esa fue la grandeza de San Martín también, que él no quería ir a conquistar, él quería ir a liberar y con las menos bajas posibles. Por lo tanto, se empieza a ver todos estos detalles
que van a sumar en lo que va a ser su protectorado y que se va a diferenciar también con lo que va a ser posteriormente Bolívar, que era mucho más estricto. Bolívar sí toma el nombre de dictador, San Martín toma el nombre de protector, esa es la diferencia también, y ahí vemos la distinta personalidad que justo había encontrado un historiador peruano que había hecho tipo la parte psicológica de ambos, y yo nombro lo que él pone de cómo era la personalidad bolivariana y cómo era la personalidad sanmartiniana. Es importante lo que usted destaca, porque en la historiografía oficial argentina mitrista lo relega a San Martín como solo un hombre sin ideas políticas, un buen militar, cuando San Martín, semejante campaña de la Marcha de la Humanidad, él, como decía Zule, el presidente del Instituto, su libro de las ideas políticas de San Martín se concebía a América unida y cómo iba a ser lo que él estaba levantando. Claro. Esa importancia del pensamiento político de San Martín. Claro, era más humanista, con un término que en esa época no existía, pero podemos decir que era un gran humanista con palabras actuales. Como dato de color, les adelanto que los restos de Bernardo de Monteagudo vinieron en la fragata Sarmiento, que había pasado por el Callao. Justamente para ir a buscar los restos fue todo un trámite diplomático, con mucho apoyo del gobierno peruano. Se hizo todo el peritaje para saber si realmente eran los restos en el cementerio antiguo de Lima, que después ahí se va a construir el presbítero maestro, que es otro cementerio actual, donde están gran parte de los próceres. Y a su vez, cuando llega al puerto de Buenos Aires, y esto se lo dejo como duda para que después lo lean en el libro, fíjense quién hizo la clasificación, reconocimiento y análisis de los restos. O sea, ahí se van a dar cuenta y se van a sorprender que es una figura muy importante de nuestra patria y que fue fundamental, desde ya les digo, en la Patagonia. ¿Qué año? ¿En qué año estamos hablando? 1918. Ah. Se hizo una comisión por varios historiadores, autoridades, peritos, que se encargaron justamente de tramitar esto y recibir los restos de Monteagudo en el puerto de Buenos Aires, traídos por la fragata Sarmiento. Y ahí salieron varias notas. Yo encontré los diarios de Lima de la época cuando mandaron los restos, nombrando quiénes estaban allá y quiénes hicieron todo el peritaje allá, y también después el escrito de cuando se recibieron acá con todos los detalles, porque ahí, y es otro dato que resalto, y se nombra mucho el famoso tema de la imagen de cómo sería Bernardo de Monteagudo. Hasta esa época, y todavía se seguía sosteniendo, estaba el cuadro apócrifo que había mandado a hacer el historiador Mariano Pelliza, que era ese Monteagudo rubio, europeo, que nada que ver, que después nos enteramos que era todo lo contrario. O sea, ya ahí se veía también las diferencias históricas que se habían transmitido hasta ese momento, que a partir de ahí, gracias a un cuadro encontrado en Panamá, un retrato que se hizo hacer Monteagudo exiliado en Panamá, tenemos ese famoso retrato actual que nos da la otra contraparte, que podemos decir que es el más parecido a Monteagudo, reconocido también por Espejo, que él dice que Monteagudo, con el que había visto de Mariano Pelliza, nada que ver, y el otro, sí. Entonces, bueno, todo eso también lo relato porque en el peritaje que se hace acá en el puerto de Buenos Aires está esa contradicción. Y es un dato muy interesante. También otro tema que nombra en un capítulo y me pareció muy curioso, con dos figuras de nuestra historia, Bartolomé Mitre y Domingo Faustino Sarmiento, pongo las distintas correspondencias. Para que tengan idea, Sarmiento fue diplomático de nuestro gobierno en Perú. Y él, a su vez, va a participar en 1864 en el famoso Congreso Americano que se hace en Lima, porque habían tomado las Islas Chincha los españoles. Pensemos que todavía en esa época las independencias, a pesar de que ya estaban declaradas, seguían esos conflictos. Mismo en Perú,
eso no lo nombro, pero posteriormente pasa en 1866. Una flota española también ataca el puerto del Callao y hay un combate, el del 2 de mayo, muy famoso, donde mueren varios patriotas peruanos muy destacados como Manuel Gálvez. Y en el año 64 había pasado este conflicto diplomático. Se hace el congreso con distintos países. Argentina no participa, Bartolomé Mitre lo dice en sus cartas, y pongo textual las cartas porque es muy interesante cómo diplomáticamente entre los dos que eran amigos, no vamos a decir se insultan, pero vamos a decir con formalidad, se pasan factura, hablando mal y pronto, nombrando estos temas. ¿Por qué Sarmiento participaba en el Congreso si nuestro gobierno no lo había mandado a participar? Él se mete por el lado chileno, que lo invitaron, él fue como académico ahí, participó, y Mitre le da su punto de vista como presidente de la República, de lo que opinaba del famoso Congreso. Sarmiento obviamente no se queda atrás y da también su parecer. Hay que tener en cuenta que también Sarmiento, estando en Lima, aprovecha hasta dar el discurso inaugural de una escuela, que es el Sarmiento más conocido para nosotros, el educador, y por eso también hay un monumento en honor a Sarmiento en Lima, que lo dona la ciudad de Buenos Aires, y hace poco, y eso no lo puede meter al libro porque se hizo posterior a la publicación, se hizo un homenaje que estuvo el presidente de Perú frente al monumento de Sarmiento, destacando la figura académica de Sarmiento. Por último, y para no spoilear tanto el libro, pero hay muchos detalles más, hay un capítulo sobre Roque Sáenz Peña como general del ejército peruano. Como sabemos, Roque Sáenz Peña es considerado héroe de la Guerra del Pacífico, luchando en distintas batallas importantes, entre ellas la de San Francisco, la de Tarapacá y la del famoso Morro de Arica, siendo el que relate lo que pasó prácticamente en Arica, y muchos historiadores peruanos nombran la descripción de Sáenz Peña de cómo fue esta batalla, cómo muere el prócer Francisco Bolognesi, que era su jefe, cómo Sáenz Peña es herido, es tomado prisionero y lo mandan preso a Valparaíso, está varios meses allí hasta que la familia logra repatriarlo. Recordemos también que el Congreso le tiene que devolver la nacionalidad argentina porque se la habían quitado al enlistarse en un ejército extranjero. Él luchaba a favor de Perú. Y ahí doy toda la descripción, y es muy interesante porque lo vi en los diarios y revistas de la época, de cómo lo reciben. Él fue por poco tiempo y se termina quedando 2 meses en Perú, lo agasajan hasta más no poder en 1905. A pesar de que el libro es en el siglo XIX, las relaciones, me pareció muy interesante poner toda esta muestra de amor hacia Sáenz Peña, que lo tienen como un prócer también. Hay varios monumentos en honor a él, calles, avenidas en Lima, por todas partes. Sobre la avenida Javier Prado, que es una de las principales de Lima, está su monumento con la imagen del Sáenz Peña, que va en 1905 a inaugurar el monumento a Bolognesi. Da un discurso espectacular, que lo pongo también en el libro, y le dan varias condecoraciones, lo reciben en todos los clubes sociales más importantes, lo reciben como si hubiera sido un rey. La verdad es muy impresionante ver toda la descripción en los diarios de la época de cómo alguien que simplemente había dado su apoyo en esa fatídica guerra como fue la del Pacífico, era tan querido por una nación extranjera. Y como sabemos, al poco tiempo, en 1910, Sáenz Peña llega a ser presidente. Y nosotros, más allá de no conocer, mejor dicho, esta versión de su paso por el Perú y todo lo que le dio el Perú, nosotros lo conocemos más por la famosa ley que lleva su nombre. Por otro lado, otro capítulo que disfruté hacer por el misticismo que siempre lleva y rodea a ese ámbito fue el capítulo que titulé de Logias y Sociedades Secretas, donde pongo ese famoso debate de si San Martín fue masón o no,
nombrando las distintas logias que trabajaban en la independencia y con datos que tomé tanto de aquí como de la Logia del Perú para que después cada uno saque sus conclusiones, mismo por las cartas que ya se transitaban en la época y las investigaciones que se hicieron al respecto. Es muy interesante porque también esto ayudó a las distintas cadenas de, podemos decir, mensajería, de espionaje que se hacía a través de estas distintas logias y sociedades secretas que participaron. Digo sociedades secretas porque recordemos que también está el famoso debate si la Logia Lautaro era masónica o no. Por lo tanto, está la versión también que dice sociedad secreta tomando cosas de la masonería, pero conformada por masones. Es muy confuso, pero es interesante a la vez. Después, otro breve capítulo que pongo, pero me pareció importante, y más que en esta época se lo nombra mucho, a Julio Argentino Roca. No hablo en el libro de Julio Argentino Roca, pero sí hablo de su papá. El padre de Roca es tomado, y esto es un dato muy curioso, por los historiadores peruanos, porque él hace la campaña de la Sierra en la época de la independencia, va con el ejército libertador, era coronel del ejército, y lo importante es que él va haciendo la crónica, va tomando nota de todos los lugares que iba pasando, todo en la sierra, todos los pueblitos, cómo los recibían, qué pasaba, las tropas que agarraban. Entonces, como hay poco de ese material a nivel historiográfico, mismo los historiadores peruanos lo destacan porque ahí pueden escribir y saber qué pasó realmente en esa campaña de la sierra que la dirigía, podemos decir, un argentino español, Álvarez de Arenales, que hace 2 campañas de la sierra, y ahí está todo cómo van llegando hasta el Valle de Tarma, por ejemplo, pasando por Cerro de Pasco. Recordemos que la batalla fundamental de la campaña de la Sierra de Arenales es la batalla de Cerro de Pasco. Y ahí también el padre de Roca va a dejar todo ese escrito fundamental. Entonces me pareció muy importante destacarlo en el libro, porque siempre hablamos del hijo, pero nunca hablamos del padre. Y por último, un breve capítulo de una mujer. Había que nombrar una mujer que fue... Varias mujeres pasaron por allá, pero me pareció muy interesante su historia, que acá en los últimos tiempos se la nombró un poco, pero lo que más conocemos lamentablemente es la calle que tiene en Puerto Madero, Juana Manuela Gorriti. O sea, me interesó mucho la figura de ella y vi en Lima una placa que hay en honor. Apenas vi la placa dije, ¿por qué? Y ahí me dio la curiosidad de investigar por qué la destacaban allá. Bueno, en este capítulo destaco que la cultura peruana, o mejor dicho, lo que podemos decir el tema literario, los salones literarios, de esas tertulias que se reunían los académicos, ella fue fundamental para ello. Ella era argentina, fue esposa de un presidente boliviano y terminó viviendo en Lima. O sea, toda una vuelta americana importante tuvo, sudamericana mejor dicho, y después muere acá en Argentina, pero ella tenía mucha correspondencia con Ricardo Palma, famoso por sus tradiciones peruanas, que también describe distintas cosas de la época de la independencia, entre otras de la cultura de allí. Y Juana Manuela Gorriti, en su casa del centro de Lima, hacía estas tertulias culturales que iba Ricardo Palma, era Clorinda Mato de Grosso, o sea, iban, Mato de Turner, iba a varias personalidades y sobre todo le daba lugar a la mujer que estaba bastante relegada en el momento, pero ella hacía partícipe y sacaban periódicos donde hablaban de la cultura. Entonces ella fue un pilar fundamental para esa creación de la literatura peruana. Y por eso era importante destacar, porque una argentina que se destaca en Lima también y que deja un legado importante, tenía que ser parte del libro. Hay varios detalles más, quedó mucho material afuera que ya estoy tratando de compilar para el segundo libro, y ya les adelanto que encontré cosas de Alfredo Palacios. Ya esto es del siglo XIX, bueno, ya hoy el próximo libro va a ser la primera mitad del siglo XX.
Alfredo Palacio, bien conocido, el anexo del Senado de la Nación se llama Alfredo Palacio, fue el primer legislador socialista de América, gran orador, académico destacado, estuvo en la Universidad de Buenos Aires, condecorado con el doctorado honoris causa en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y fue varias veces a Lima. Entonces hay mucho material para escribir de él, entre otras personalidades nuestras en esta segunda mitad del siglo. Así que bueno, dejo abiertas si hay preguntas, si quieren saber algo más. Ahí vos dijiste que Sarmiento fue el diplomático argentino en Perú. En Chile